Muy buen día, mi nombre es Alejandra Estefanía Ponce Reascos, alumna del tercer semestre de Gestión de Talento Humano el tema que se va a hablar en este momento abarca todo lo que en sí es el derecho laboral. Entre estos viene a ser los derechos, obligaciones y provisiones del trabajador, empleador y del servidor público. Porcentajes de recargo de horas suplementarias y extraordinarias en base a la LOCEP y el Código de Trabajo, la jubilación por LOCEP y asimismo Código de Trabajo. El derecho laboral, según se menciona en la Constitución, en el artículo 33, el trabajo es un deber y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Encontramos aquí dos ramas que vienen a ser el sector privado y el sector público. El sector privado está regido por lo que viene a ser el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, en base a lo que es al trabajador, tiene derechos, obligaciones y prohibiciones. Los derechos, según el artículo 4, menciona la irrenunciabilidad de los derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. En concordancia asimismo con la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 326, el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo o del desempleo. Segundo, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Tercero, en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, esta se aplicará en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Las obligaciones del trabajador en lo que viene a ser el sector privado en base al Código de Trabajo se menciona en el artículo 45, obligaciones que vienen a ser en el literal A, ejecutar el trabajo en los términos del contrato con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. Guardar escrupulosamente los sectores técnicos, comerciales o de fabricación de los productos o cuya elaboración concurra directa o indirectamente o de los que él tenga conocimiento, razón del trabajo que ejecuta. Las prohibiciones, según el artículo 46, el trabajador está prohibido de poner en riesgo su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o de las personas, así como de los establecimientos, talleres o lugares de trabajo. B. Tomar de la fábrica. En el sector privado también tenemos lo que son las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador, donde menciona que las obligaciones, según el artículo 42, vienen a ser pagar las cantidades que corresponden al trabajador en los términos de contrato y de acuerdo con las disposiciones de este código. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias.
tomando en consideración además las normas que precautelen el acuerdo, desplazamiento y de las personas con discapacidad. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo por las enfermedades profesionales con la salvedad prevista en el artículo 38 de este código, el mismo que dice que menciones sobre los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando a consecuencia de ellos el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizar de acuerdo con las disposiciones de este código, siempre que tal beneficio no les sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 4. Establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en número de 50 o más de fábrica o empresa, los cuales de trabajo estuvieron situados a más de 2 kilómetros de la población más cercana. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores. Si se trata de fábricas o empresas con 10 o más trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costos a ellos y a sus familiares. Llevar un registro de trabajadores en el que conste nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, la remuneración, fecha de ingreso y de salida, dirección domiciliaria, el correo electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. 8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo en condiciones adecuadas para que éste sea realizado. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley. Tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones. Conceder a los trabajadores víctimas de violencia de género el tiempo necesario para tramitar y acceder a las medidas administrativas o judiciales dictadas por la autoridad competente, el mismo que no afectará su derecho a recibir su remuneración completa ni sus vacaciones. Sujetarse al reglamento interno legalmente ya aprobado. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no refiriéndose a maltratos o palabra de obra. Así también podemos mencionar atender las reclamaciones de todos los trabajadores, proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo de cada uno de sus trabajadores, facilitar la inspección y la vigilancia de las autoridades que practiquen en los locales del trabajo. Ya, así también se puede mencionar que las prohibiciones de un empleador, estas se mencionan en el artículo 44, donde dice que imponer multas está totalmente prohibido para el empleador imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno legalmente aprobado. Retener más del 10% de la remuneración por concepto de multas. Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le admita en el otro trabajo o para cualquier motivo en beneficio del empleador. Cobrar al trabajador interés sea cual fuere por las cantidades que le anticipe por cuenta de la remuneración. Obligar al trabajador por cualquier medio a retirarse de la asociación a que pertenezca o a que vote por determinada candidatura. Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores, hacer propaganda política o religiosa entre sus trabajadores, sancionar
al trabajador con la suspensión del trabajo, inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades estrictamente sindicales de la respectiva organización de los trabajadores. Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su situación militar. El cometimiento de actos de acoso laboral o la autorización de los mismos por acción o omisión. En caso de reincidencia se aplicarán dichas multas. El sector público está regido por el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, que viene a ser la LOSEP. En lo que viene a mencionar en el capítulo 7, la administración pública, en el artículo 225, el sector público comprende los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. En lo que viene a ser el trabajador o servidor público, también se encuentran tanto derechos, obligaciones como prohibiciones. Los derechos, según el artículo 229 de la Constitución, serán servidores o servidores públicos las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y en remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. En la LOSEP se menciona en el artículo 223 que los derechos de los servidores y las servidoras públicas son derechos irrenunciables tales como gozar de estabilidad en su puesto, recibir una remuneración justa que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las elecciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor son irrenunciables. También se puede mencionar las obligaciones en el artículo 22, las mismas que son respetar y cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley, cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, cumplir de manera obligatoria con su forma de trabajo legalmente establecida, cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos, velar por una economía y recursos del Estado, cumplir de forma permanente los ejercicios de sus funciones con atención debida al público y asistir con la información oportuna y pertinente. Elevar el conocimiento de su inmediato superior, los hechos que se puedan causar daño a la administración. Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones. Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones. Y con esto también mencionamos lo que son las prohibiciones. En el artículo 24 de la LOSEP, las prohibiciones vienen a ser abandonar injustificadamente su puesto de trabajo, ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia de las universidades o instituciones politécnicas. Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos de la prestación de servicios a que esté obligado de acuerdo a las funciones del cargo. Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores. Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo
político de cualquier naturaleza a utilizar con este otros fines o bienes del Estado. Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales. Ejercer actividades electorales en uso de sus funciones y aprovecharse de ellas para sus fines. Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de la salud, educación, justicia y seguridad social. Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras directa o indirectamente con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado. Resolver asuntos, intervenir y emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios y contratos con el Estado. Solicitar, aceptar o recibir de cualquier manera dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes, dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones para sí, sus superiores o de sus subalternos, sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito. Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato. Negar las vacaciones injustificadamente a los servidores y servidoras públicas. Suspender el trabajo salvo el caso de huelga declarada en conformidad de las causales. Las demás establecidas por la Constitución de la República, leyes y los reglamentos. Adicional, también se puede mencionar lo que viene a ser el porcentaje de horas suplementarias y extraordinarias en el Código de Trabajo. Según el artículo 55 del Código de Trabajo, la remuneración por horas suplementarias y extraordinarias es un convenio escrito entre las partes. La jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este código, siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo. Así también en el artículo 224, literal 5, menciona que el cálculo de las horas suplementarias o de tiempo extraordinario, sin considerar la semana integral por debajo de las 240 horas al mes, dicho trabajo suplementario o extraordinario deberá calcularse sobre 240 horas mensuales. Una persona, tenemos como ejemplo el siguiente. Una persona trabaja 8 horas diarias en una empresa, desde las 8 de la mañana hasta las 5 p.m. y gana un salario de $500 mensuales. Sin embargo, el viernes le pidieron trabajar hasta 8 horas, hasta las 8 horas de la noche. Esta persona quiere saber cuánto se le pagaría adicional en su sueldo, para lo cual se procede a calcular el monto por hora normal de trabajo, que viene a ser multiplicar los $500 que viene a ser el sueldo básico por los 30 días de trabajo, que da un resultado de 16,67, que sería el sueldo, digo, el valor de cada hora del día. Luego las 16,67 que salió se divide para 8 horas que son de trabajo, con un resultado de 2,8 que sería que costaría cada hora de trabajo. Se procede a escoger el porcentaje de recargo. La hora suplementaria realizada antes de la medianoche tiene un valor de 50%. El valor de la hora adicional sería el 2,8, que es el valor normal de una hora, por el 1,50, que es el recargo. Tenemos como resultado los 3,12 por hora adicional. Multiplicar por número de horas adicionales trabajadas. 3,12 que salió
Como resultado, por las 3 horas que se trabajó adicionales, da como resultado $9.36 por las 3 horas laboradas. Entonces, esta persona cobrará ese mes un sueldo de 500 más un recargo de $9.36 por concepto de horas suplementarias trabajadas en la noche del viernes. Es decir, percibirá 509.36. Así también se tiene lo que es en la LOCEF. En el artículo 6 de la LOCEF se menciona que se consideran horas suplementarias aquellas en las que el servidor labore justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo hasta por 4 horas posteriores a la misma, hasta por un máximo de 60 horas al mes, poniéndose a realizar estas horas suplementarias entre la determinación de la jornada legal y las 24 horas del mismo día del reconocimiento de las horas suplementarias y extraordinarias. Se consideran horas extraordinarias aquellas en las que el servidor durante los días hábiles y durante los días feriados de descanso obligatorio, hasta por un total máximo de 60 horas al mes. Las horas suplementarias no podrán exceder cada uno 60 horas al mes. Las horas suplementarias serán pagadas en un cargo vigente de 25%. Para el cálculo de las horas suplementarias se tomará como base la remuneración percibida a la servidora o el servidor público que corresponde a la hora de trabajo. Para lo cual tenemos el siguiente ejemplo, donde menciona que una persona que trabaja de lunes a sábado en horario de 8 a 5 con un sueldo mensual de $400 ha realizado las siguientes horas extras. Un miércoles trabaja hasta las 8 de la noche, un jueves trabaja desde las 7 hasta las 9, un día de descanso obligatorio desde las 9 hasta la 1, en donde se divide el sueldo básico sobre los 30 días de trabajo, que da como resultado el 13.33, lo cual dividimos para los 8 días de trabajo, para las 8 horas laborables, teniendo como resultado $1.67. Horas extras del día miércoles son 3 horas por 1.5, que es el 50% que se aumentaría. Es igual a 7.52. Horas extras nocturnas, 2 horas extras por 1.25, que es el 25% adicional. El 1 da como resultado tendríamos que multiplicar 1.67 por 1.25 por 2, igual a $4.18. Horas extras, días de descanso, son 4 horas por 2, que es el 100% de lo que cuesta la hora del día. Sería 1.67 por 2 por 4 es igual a $13.36. Total de horas extras que se recibiría la persona al final del mes sería de $25.06, siendo un total mensual de $425.06. La jubilación. Es importante también mencionar que en la LOCEF, la jubilación en el artículo 23, literal C y E, gozar las prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley, recibir indemnización por suspensión de puestos o partidas o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación por el monto fijado en esta ley. Artículo 47 de la LOCEF menciona que casos de cesación definitiva, la servidora o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: por acogerse al retiro por jubilación. Artículo 81. A los servidoras y servidores públicos que a partir de dicha edad cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica de conformidad con lo determinado en la disposición general primera.
Los servidores o servidoras a los 70 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la Seguridad Social por la jubilación obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a la disposición general primera. Artículo 128. Los servidores y servidoras de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley podrán acogerse a la jubilación definitiva cuando haya cumplido los requisitos de jubilación que establezcan las leyes de seguridad social. Artículo 129. Las y los servidores o servidoras de las entidades y organismos comprometidos en el artículo 3 de esta ley que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán derecho a recibir por una sola vez 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicios contados a partir del 5º año y hasta un monto máximo de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en total. A partir del año 2015, de conformidad con el salario básico unificado vigente de enero de 2015, para cuyo efecto se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio en bonos del Estado. Se exceptúan de esta disposición los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el Código de Trabajo de la Jubilación nos menciona en el artículo 216, los trabajadores que por 25 años o más hubieran prestado servicios continuado o interrumpidamente tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, la pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes tiempo de servicio y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes del 17 de noviembre de 1938. Se considerará por haber individual de la jubilación el formado por las siguientes partidas. A, por el fondo de reserva que tenga derecho el trabajador, y B, por una suma equivalente al 5% del promedio de la remuneración anual recibida en los últimos 5 años multiplicada por los años de servicio. En ninguno de los casos la pensión mensual de la jubilación patronal será mayor que la remuneración básica unificada media del último año ni inferior a $30 de los Estados Unidos mensuales. Si solamente tiene derecho a la jubilación del empleador y de $20 de los Estados Unidos mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. Exceptúase de esta disposición a los municipios y consejos provinciales del mismo que conforman el régimen seccional autónomo, quienes regularán mediante la expedición de las ordenanzas correspondientes la jubilación patronal para estos aplicable. Los actuales pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores mínimos se sujetarán a lo dispuesto en esta regla. El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente el pago de la pensión. En su defecto, deposita en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el capital necesario para que éste se jubile por su cuenta, con igual pensión que le corresponda pagar al empleador. O podrá pedir que el empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente fundamentado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al 50% del sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio por los años del servicio. El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario, autoridad competente judicial o administrativa, con lo que existirá definitivamente la obligación del empleador. En todo caso, se tomará en cuenta para la rebaja del haber individual de jubilación los valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o entregado al trabajador. Para concluir,
Luego de haber tenido acceso a la información referente al Código de Trabajo y los CEP, concluyo que todas y cada una de las leyes expeditas en beneficio al empleador como trabajador permite tener mayor claridad para el cumplimiento de la ley y el reglamento, para así evitar conflictos legales de las partes y así, de ser el caso, dar por terminada la relación laboral de la mejor manera. Los grandes conflictos se han dado debido al desconocimiento tanto de los derechos, obligaciones y prohibiciones de la normativa legal vigente, para lo cual me permito concluir que gracias a la clase impartida y el análisis de varios artículos esenciales en el área de talento humano, tanto sector público y privado, para poder desenvolvernos en el campo que se nos confiere. Considero oportuno recomendar a las instituciones educativas dar cabida a una mayor cantidad de tiempo de estudio en este tema, que es sumamente importante e interesante para conseguir ejercer la profesión. Muchas gracias.